cautivo, tu gracia me alcanzó. Eres mi amparo, mi fortaleza, tu sangre me cubrió. En tu amor quiero habitar, jamás me dejarás, jamás me dejarás. En ti pleno estoy, en ti pleno estoy, vivo en tu amor, vivo en tu amor. Tu amor me cautivó, tu gracia me alcanzó. Eres mi amparo, mi fortaleza, tu sangre me cubrió. Buenas tardes, hermanos. Damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da de encontrarnos una vez más para alabar y glorificar el nombre de nuestro Señor. A quienes ya están conectándose, qué bueno que ya están con nosotros. Les invitamos para que tengamos este tiempo de alabanza y adoración al Señor y sobre todo, pensando que allá en casa el Señor también está con ustedes. Son tiempos difíciles, tenemos que adaptarnos a esta nueva modalidad, esperando que pronto el Señor nos dé la oportunidad de volver a reunirnos aquí en su casa. Entonces, hermanos, les invitamos para que participemos de este culto y en actitud de oración, siendo dirigidos por nuestro hermano Daniel Gómez Hernández, ministro de música de nuestra iglesia, escuchemos el preludio para dar inicio a este culto. Hermanos, les invito para que inclinen su rostro. Vamos a orar para pedir la dirección de nuestro Dios para este tiempo y les invito para que inclinen su cabeza. Vamos a orar. Señor, cuántas gracias te damos por la oportunidad que nos das de poder tener este tiempo de comunión contigo. Te suplicamos, Padre, que te manifiestes entre nosotros. Sé con nuestros hermanos allá desde casa que siguen esta transmisión. Señor bendito, te suplicamos que bendigas a cada uno. Sé con nosotros, fortalécenos, dirígenos y recibe, Señor, este tiempo como una ofrenda de olor grato.
Queremos suplicarte, Padre, que tu misericordia esté con nosotros. Y gracias porque podemos tener este tiempo, Señor. Recibe nuestra gratitud y también recibe este tiempo de adoración, pues te lo ofrecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Voy a invitarles para que abramos nuestras Biblias en el libro del Éxodo, capítulo 15, de los versículos 1 al 3. Éxodo, capítulo 15, versículos 1 al 3. Voy a darle lectura y voy a invitarles para que sigan conmigo esta lectura. Entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová y dijeron: Cantaré yo a Jehová porque se ha magnificado grandemente. Ha echado en el mar al caballo y al jinete. Jehová es mi fortaleza y mi cántico y ha sido mi salvación. Este es mi Dios y lo alabaré, Dios de mi Padre y lo enalteceré. Jehová es varón de guerra, Jehová es su nombre. Y como dice aquí, cantaré yo a Jehová porque se ha magnificado grandemente. Vamos a cantar con el himno que nuestro hermano Daniel ha preparado para este momento. Más santidad dame, más odio al mal, más calma en las penas, más alto ideal, más fe en mi maestro, más consagración, más celo en servirle, más grata oración, más prudente hazme, más sabio en él, más firme en su causa, más fuerte y más fiel, más recto en la vida, más triste al pecar, más humilde hijo, más pronto en amar, más pureza dame, más fuerza en Jesús, más de tu dominio, más paz en su cruz, más rica esperanza, más obras aquí, más ansia del cielo, más gozo allí. Vamos ahora a tener nuestro tiempo de confesión de pecados. Les voy a invitar para que vayamos primeramente al primer libro de Reyes, capítulo 8, versículos 33 al 36. Primer libro de Reyes, capítulo 8, versículos 33 al 36. Y dicen de la siguiente manera: Si tu pueblo Israel fuere derrotado delante de sus enemigos por haber pecado contra ti, y se volvieren a ti, y confesaren tu nombre, y oraren, y te rogaren, y suplicaren en esta casa, tú oirás en los cielos, y perdonarás el pecado de tu pueblo Israel, y los volverás a la tierra que diste a sus padres. Si el cielo se cerrare y no lloviere, por haber ellos pecado contra ti, y te rogaren en este lugar, y confesaren tu nombre, y se volvieren del pecado cuando los afligieres, tú oirás en los cielos y perdonarás el pecado de tus siervos y de tu pueblo Israel, enseñándoles el buen camino en que anden, y darás lluvias sobre tu tierra, la cual diste a tu pueblo por heredad. La recomendación aquí es que si el pueblo peca y le va mal, la solución está en venir ante el Señor a confesar las faltas para que Él perdone en primer lugar y bendiga. Nosotros también, hermanos, hay que reconocer que hemos pecado en contra de Dios y necesitamos confesarlo. Por lo que les invito para estar en actitud de oración, para que confesemos nuestras faltas al Señor.
Padre, en esta hora venimos ante ti para pedirte que tengas misericordia de nosotros. Señor, queremos pedirte que tengas piedad, porque hemos pecado contra ti. Reconocemos, Señor, que nuestra vida no ha sido lo mejor, porque hemos faltado a tus mandamientos. Hemos errado en el blanco. Y eso, Señor, nos avergüenza, porque se supone que hemos conocido un mensaje de luz y que no deberíamos estar en tinieblas. Pero, Señor, nuestra naturaleza pecaminosa nos inclina hacia el pecado precisamente. Pensamos que somos autosuficientes en nuestra capacidad para evitar el pecado, pero no es cierto. Somos incapaces de hacerlo. Solamente con tu ayuda, solamente con la dirección de tu Santo Espíritu lo podemos lograr. Por eso, Señor, en esta hora venimos ante ti reconociendo que te hemos fallado, reconociendo que no hemos actuado correctamente. Padre, perdónanos. Señor, te lo pedimos humildemente con todo nuestro corazón. Y te rogamos, Padre, que tu gracia se manifieste en nuestras vidas. Pero sobre todo, Señor, con tu Santo Espíritu, ayúdanos para no pecar contra ti. Ayúdanos, Señor, para mantener nuestra vida en santidad. Que nos alejemos del pecado cada vez más, Señor. Pero no de una forma gradual en cuanto a un pecado. No, Señor, sino que dejemos pecado tras pecado tras pecado. Si mentíamos, que dejemos de mentir, Señor. Y no que vayamos mintiendo cada vez menos, no, porque eso no es lo que tú esperas de nosotros. Lo que esperas de nosotros es un cambio total. Por eso, Padre, ayúdanos para no seguir pecando contra ti. Señor bendito, acudimos a ti y te rogamos que tengas misericordia de nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Después de haber confesado nuestras faltas, les invito para que ahora tengamos el tiempo de la alabanza congregacional. Vamos a ser dirigidos por nuestro hermano Daniel en estos cantos que ha preparado para que alabemos y glorifiquemos el nombre de nuestro Señor. Con gozo cantemos, hermanos. Es hora de cantar, hermanos. Los invito a que nos pongamos de pie donde se encuentren y cantemos la casa de Dios. Amén. Años lejos de
sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo y sin dirección. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. Sería como un ciervo que brama por agua en un desierto. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, ¿qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo y sin dirección. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. Sería como un ciervo que brama por agua en un desierto. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor. Después de haber tenido este tiempo de alabanza a nuestro Señor, vamos ahora a estar nuevamente en actitud de oración para expresar la gratitud que hay en nuestros corazones por las bendiciones que hemos recibido, pero también poner en sus manos nuestras necesidades, nuestras peticiones. Queremos incluir en esta oración. En la mañana les comentaba que hubo algunas oraciones que nos llegaron después de haber hecho la oración, como de nuestro hermano Roberto, que pedía por su salud, y entonces vamos a incluirlo en este momento. Nuestra hermana Isabel, que también nos ha enviado un mensaje dando gracias a Dios porque le permite cumplir un año más de vida, y también ponen en las manos de nuestro Señor a su hermana llamada Minerva. Vamos a orar y vamos a pedir al Señor que escuche nuestras gratitudes, así como también nuestras peticiones. Oremos. Señor, en esta hora te damos gracias por la oportunidad que nos das de poder acercarnos a ti para expresar el sentir de nuestro corazón. Señor bendito, queremos pedirte que escuches a cada uno de nuestros hermanos que en este momento están también en comunión contigo a través de la oración. Hay gratitud en todos, Padre, porque ni un momento hemos dejado de experimentar tu amor y tu misericordia. Te damos gracias, Padre, por cada oportunidad que nos das de tener la vida. Gracias porque todos los días podemos despertar, podemos contemplar las maravillas de tu creación, y te damos gracias por ello, Señor. Te damos gracias porque eres bueno y misericordioso con nosotros. Te damos gracias, Padre, porque estás presente en nuestras vidas en todo momento, supliendo nuestras necesidades, proveyendo lo necesario para que nosotros estemos bien, enviando a tus ángeles a resguardarnos y a resguardar nuestros hogares, Señor, porque la delincuencia crece, Señor, y escuchamos que hay asaltos a casas habitación o inclusive a la gente que va por la calle.
pero gracias porque a tu pueblo lo cuidas, porque envías a tus ángeles a resguardarles, Padre. Y hemos escuchado testimonios, Señor, de cómo tú haces que en muchas ocasiones hermanos nuestros que iban a ser objeto de algún atraco, Señor, no haya sido así porque la gente vio a tus ángeles. Señor bendito, gracias porque tu ángel acampa alrededor nuestro. Gracias, Señor, porque en medio de esta situación de pandemia hemos podido contar con tus cuidados. Sí, algunos de nuestros hermanos se han contagiado y han salido adelante. Gracias por ello, Señor. Gracias porque tú les has fortalecido y permitiste, Señor, que salieran adelante. Gracias por aquellos que nos hemos librado de este virus, Señor. Gracias porque también nos has permitido estar bien. Gracias, Padre, por el consuelo que nos das. Gracias, Señor, porque fortaleces los corazones abatidos, sobre todo de aquellos que han sufrido la pérdida del ser amado. Que para nosotros, Señor, sí, humanamente es una pérdida, pero como decía el apóstol Pablo, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y a veces, Señor, nos cuesta trabajo entender que si tú llamas a tu presencia a uno de tus hijos es para que goce contigo, porque humanamente quisiéramos que vivieran con nosotros muchos años. Pero, Señor, tu voluntad es agradable y perfecta, y tú dispones todas las cosas para la honra y la gloria de tu nombre. Por eso, Señor, te damos gracias por esa voluntad que cumples en nosotros. Gracias también, Señor, por la oportunidad que das a nuestros hermanos de cumplir un año más de vida, como el caso de nuestra hermana Isabel Domínguez. Gracias, Padre, porque tú le fortaleces, porque tú le animas, porque tú le guardas, porque le has bendecido a lo largo de todo este año. Señor bendito, síguele ayudando, síguele sosteniendo, síguele bendiciendo, no solamente a ella, sino a toda su familia. Pero también, Señor, nuestra hermana pone en tus manos la vida de su hermana Minerva. Señor, tú sabes las situaciones que vive y queremos pedirte, Padre, que tu gracia y misericordia se manifiesten con ella. También, Señor, queremos poner en tus manos la vida de nuestro hermano Roberto. Señor bendito, queremos pedirte que seas en su vida, en su salud. Ayúdale. Está en un proceso de rehabilitación y confiamos, Señor, en que tú vas a estar con él. En tus manos lo encomendamos. Nosotros, Señor, también te damos gracias porque permitiste que mi suegro pudiera llegar ya con bien a Querétaro. Gracias, Señor, porque cuidaste del camino de mis cuñados que fueron por él. Pudo llegar con tranquilidad y ahora ya está en casa. Señor, pedimos que le bendigas, lo mismo que a mi suegra. A ambos pedimos que les bendigas y que les fortalezcas. Señor, te damos gracias porque nos das la oportunidad de tener este encuentro contigo a través de la oración. Recibe, Padre, nuestras gratitudes, recibe nuestras peticiones y responde a cada una de ellas conforme a tu voluntad, Señor. Nos acercamos a ti en esta tarde con toda confianza y con la plena seguridad de que vas a escucharnos y sobre todo de que nos vas a responder. Pues te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Queremos dar un cordial saludo a cada uno de ustedes que siguen la transmisión. Gracias, hermanos, por estar acompañándonos en este día. Como lo decía en la mañana, un día para muchos muy especial, el Día del Amor y la Amistad. Y reitero, estos días son días en que nosotros tenemos que aprovechar para mostrarle al mundo el verdadero sentido de cada una de las celebraciones. El amor, ese amor que Dios nos ha dado, ese amor que nos debe impulsar a amar a los demás, porque ese es además el mandato. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma, y a tu prójimo como a ti mismo. La amistad, porque tenemos que fortalecer los lazos de amistad y de unidad, hermanos. El Señor Jesús también lo comentaba, a sus discípulos les llamó amigos, y así se los dijo: ya no los voy a llamar mis siervos, sino amigos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Y somos amigos del Señor. Así como Abraham
Dice la Escritura que es el que ha sido considerado como amigo de Dios, Jesús también nos considera sus amigos. Por eso, hermanos, fortalezcamos esos lazos de amistad, fortalezcamos esos lazos de amor, amémonos, disfrutemos de la compañía de los amados de nuestro corazón y a la distancia, hermanos, reciban un afectuoso, cariñoso y sobre todo amoroso abrazo de parte de cada uno de nosotros. Que Dios les bendiga, que Dios sea con ustedes y que el Señor nos permita seguir estando en la comunión para cumplir con el propósito que señalaba el salmista de que miremos cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Hermanos, les amamos en el amor del Señor y que Dios les bendiga. Vamos a continuar con nuestro culto y ahora tenemos las lecturas bíblicas que anteceden a la reflexión de la palabra de nuestro Dios. Vamos a ir primeramente al libro de Deuteronomio capítulo 3, los versículos 23 al 29. Deuteronomio 3, versículos 23 al 29. La palabra de nuestro Dios dice de la siguiente manera: Y oré a Jehová en aquel tiempo diciendo: Señor Jehová, tú has comenzado a mostrar a tu siervo tu grandeza y tu mano poderosa. Porque, ¿qué Dios hay en el cielo, ni en la tierra, que haga obras y proezas como las tuyas? Pase yo te ruego, y vea aquella tierra buena que está más allá del Jordán, aquel buen monte y el Líbano. Pero Jehová se había enojado contra mí a causa de vosotros, por lo cual no me escuchó. Y me dijo Jehová: Basta, no me hables más de este asunto. Sube a la cumbre del Pisga y alza tus ojos al oeste, al norte y al sur y al este, y mira con tus propios ojos, porque no pasarás el Jordán. Y manda a Josué y anímalo y fortalécelo, porque él ha de pasar delante de este pueblo, y él les hará heredar la tierra que verás. Y paramos en el valle delante de Bat Peor. Ahora voy a invitarles para que vayamos al libro de los Hechos, capítulo número 7, para leer del versículo 20 al 45. Hechos capítulo 7, versículos 20 al 45. La palabra de nuestro Dios dice de la siguiente manera. Voy a invitarles a que sigan con su vista la lectura de este texto. En aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios, y fue criado 3 meses en casa de su padre. Pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón le recogió y le crió como a hijo suyo. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Y al ver a uno que era maltratado, lo defendió, e hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Y al día siguiente se presentó a unos de ellos que reñían y los ponía en paz diciendo: Varones, hermanos sois, ¿por qué os maltratáis el uno al otro? Entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó diciendo: ¿Quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? Al oír esta palabra, Moisés huyó y vivió como extranjero en tierra de Madián, donde engendró 2 hijos. Pasados 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí en la llama de fuego de una zarza. Entonces Moisés, mirando, se maravilló de la visión, y acercándose para observar, vino a él la voz del Señor: Yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y Moisés, temblando, no se atrevía a mirar. Y le dijo el Señor: Quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que estás es tierra santa. Ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su gemido, y he descendido para librarlos. Ahora pues, ven, te enviaré a Egipto. A este Moisés, a quien habían rechazado diciendo: ¿Quién te ha puesto por gobernante y juez? A esto lo envió Dios como gobernante y libertador por mano del ángel que se le apareció en la zarza. Este lo sacó habiendo hecho prodigios y señales en tierra de Egipto y en el Mar Rojo y en el desierto por 40 años. Este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel: Profeta os levantará el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos como a mí, a él oiréis. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí,
y con vuestros padres, y que recibió palabras de vida que darnos, al cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que le desecharon, y en sus corazones se volvieron a Egipto. Cuando dijo a Aarón: haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Entonces hicieron un becerro y ofrecieron sacrificio al ídolo, y en las obras de sus manos se regocijaron. Y Dios se apartó y los entregó a que rindiesen culto al ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas. ¿Acaso me ofrecisteis víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, casa de Israel? Antes bien, llevasteis el tabernáculo de Moloc y la estrella de vuestro dios Renfán, figuras que os hicisteis para adorarlas. Os transportaré pues más allá de Babilonia. Tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto, como había ordenado Dios cuando dijo a Moisés que lo hiciese conforme al modelo que había visto, el cual, recibido a su vez por nuestros padres, lo introdujeron con Josué al tomar posesión de la tierra de los gentiles, a los cuales Dios arrojó de la presencia de nuestros padres hasta los días de David. Voy a invitarles para que vayamos a la lectura que hicimos del Antiguo Testamento de Deuteronomio, porque ahí va a estar basada la reflexión de esta tarde, que se titula Ante las consecuencias de la desobediencia. Vamos a orar para pedir la dirección de nuestro Dios. Señor, te damos gracias porque en esta tarde nos das la oportunidad de venir a ti para escuchar tu voz. Hemos expresado el sentir de nuestro corazón a lo largo del culto en el que hemos participado. Pero ahora, Señor, llega el tiempo de escucharte. Que estemos atentos a lo que tienes que decirnos en este momento, y que en todo podamos glorificar tu nombre. Háblanos y muéstranos el mensaje que tienes a través de tu palabra. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Como vimos en la lectura del libro de los Hechos, Moisés fue un hombre importante para la historia del pueblo de Israel. Había liberado al pueblo para llevarlos a la tierra de Canaán. Batalló, sufrió, porque sí sufrió, hermanos. Primero, la cerrazón de Faraón, el tener que ir, el tener que decirle que dejara salir a su pueblo para que adorara a Dios, y cómo encontró la resistencia de este hombre. Claro, nosotros sabemos que no era la resistencia a Moisés precisamente, sino a Dios, y pagó las consecuencias. Después, Moisés lleva al pueblo por el desierto, y los primeros 40 días iban caminando, llegaron hasta el primer punto donde el Señor entregó las tablas de la ley. Pero, como dice el relato de Hechos, el pueblo de Israel cometió pecado cuando hicieron el becerro de oro. Y a partir de ahí fue el peregrinaje de 40 años por el desierto. Un peregrinaje que no fue nada fácil para Moisés. Tenía un gran pueblo y sufrió el rechazo, sufrió las burlas, los cuestionamientos. Y el Señor bendijo a Moisés y le mostró que solamente Él le podía ayudar a llevar al pueblo de Israel hasta la tierra prometida. Sin embargo, a Moisés no se le permitió entrar a esa tierra por una razón, por un pecado. Y Moisés tuvo que sufrir las consecuencias de ese pecado, las consecuencias de haber desobedecido al Señor, y por eso no se le permitió entrar a Canaán. En este pasaje que leímos, vamos a encontrar precisamente esta acción de Moisés. Y dice en el primer versículo 23, y oré a Jehová en aquel tiempo diciendo. Y este es uno de los pocos pasajes, hermanos, donde encontramos una nota muy personal de parte de Moisés. De hecho, es la única petición que tenemos registrada en todo el Pentateuco donde Moisés pida algo para él. Siempre pidió algo para el pueblo y para el pueblo y para el pueblo. Oró por los demás. Y aquí, hermanos, vamos a encontrar
un poco de lo que es el corazón de este hombre. Y podríamos decir, hermanos, en términos del original hebreo, que Moisés dice: encarecidamente imploré al Señor. Y hermanos, este momento es un momento difícil para él. ¿Por qué? Porque hagan de cuenta que Moisés se siente en agonía, se siente decepcionado, se siente frustrado porque no se le permitió entrar a la tierra prometida. Qué difícil ha de haber sido para él. Qué difícil ha de haber sido inclusive para el pueblo de Israel el saber que su líder, aquel que había batallado tanto por ellos, no pudo entrar a la tierra prometida. Primer libro de Reyes, capítulo número 8, versículo 33, encontramos lo siguiente: si tu pueblo Israel fuere derrotado delante de sus enemigos por haber pecado contra ti, y se volvieren a ti y confesaren tu nombre y oraren y te rogaren y suplicaren en esta casa. Y luego el 47, y ellos volvieren en sí en la tierra donde fueren cautivos, si se convirtieren y oraren a ti en la tierra de los que los cautivaron y dijeren: pecamos, hemos hecho lo malo, hemos cometido impiedad. Y luego el 59, y estas mis palabras con las que he orado delante de Jehová, estén cerca de Jehová nuestro Dios de día y de noche, para que Él proteja la causa de su siervo y de su pueblo Israel, cada cosa en su tiempo. Es una oración de Salomón que nos recuerda precisamente lo que ha sucedido y lo que quiere hacer Moisés. Él pecó, él desobedeció y tiene que sufrir la consecuencia, pero viene ante el Señor para rogarle, y como dice ahí, para que encarecidamente el Señor le escuche. Y vean su oración: Señor Jehová, tú has comenzado a mostrar a tu siervo tu grandeza y tu mano poderosa, porque ¿qué Dios hay en el cielo ni en la tierra que haga obras y proezas como las tuyas? En esta oración, lo primero que hace Moisés es declarar que la victoria de Israel y la distribución de la tierra era el principio de la realización de las promesas de que Israel la iba a heredar. Y reconocía que solamente un Dios fuerte y poderoso podía demostrarse como tal en las victorias contra los enemigos. Y eso, hermanos, lo decíamos desde el mismo Egipto, cuando a Faraón el Señor lo derrotó. Y vean, las plagas van de menos a más. Y el Señor al principio, con cada plaga, encontraba la oposición de Faraón y de todos sus sacerdotes, sus agoreros y todos los que estaban ahí a su servicio. Pero conforme fueron aumentando las plagas, Dios doblegó el corazón de Faraón. Claro, también dice que Él endureció el corazón del mismo Faraón, pero no para evitar que dejara salir a su pueblo, sino todo lo contrario, para mostrarle quién era el Señor. Hay que recordar que Faraón se consideraba como Dios. Y era una lucha entonces de poder a poder, de Dios a Dios. Y el Señor obró grandes prodigios, como lo dice aquí. ¿Qué Dios hay que pueda hacer lo que tú has hecho? Y Moisés fue testigo, porque fueron 40 años en el desierto, de todas las maravillas, prodigios y proezas que hizo el Señor. Pero sobre todo, Moisés está reconociendo que Dios era fiel para cumplir lo que había prometido. Él redimió a su pueblo y los iba a traer a la tierra que le había prometido desde Abraham. Acuérdense, a Abraham le fue prometida esa tierra y el Señor refrendó esa promesa en Isaac, en Jacob y posteriormente con ellos. Entonces, en su oración, Moisés primero reconoce la grandeza del Señor y reconoce que él ha visto, ha sido testigo de todos esos actos maravillosos y portentosos de parte del Señor. Pero dice en el versículo 25, pase yo te ruego, y vea aquella tierra buena que está más allá del Jordán, aquel buen monte y al Líbano. Y no cabe duda, hermanos, que Moisés anhelaba entrar en Canaán y participar en el cumplimiento de las promesas del Señor hacia los patriarcas. Y si vemos
en retrospectiva lo que fue la vida de Moisés. Claro, la lectura de Hechos es un resumen, pero todo lo encontramos en Éxodo, Levítico, Números. Porque hay que recordar que este libro de Deuteronomio, Moisés ya lo escribe cuando el pueblo de Israel ya está a punto de entrar a la tierra prometida. Y cuando ya toda esa generación que el Señor desechó ya no existía. Y le escribe a una segunda generación. Pero también el libro de Deuteronomio es un resumen de todo lo que Dios hizo con el pueblo en ese tiempo en el desierto. Pero les decía, si lo vemos desde la perspectiva, desde el inicio del ministerio de Moisés, cuando se estuvo frente a la zarza que ardía y no se consumía. Y la intención de Dios fue que Moisés fuera para que sacara a su pueblo y lo llevara a la tierra que él había prometido. Pero en este caso, Moisés se acerca al Señor y suplica intensamente que le diera la gracia de cruzar el río Jordán y entrar en la tierra prometida junto con el pueblo. Moisés está pidiendo por él, por eso insiste: pase, yo te ruego, y vea aquella tierra buena que está más allá del Jordán. Señor, hagan de cuenta que Moisés le está diciendo: Señor, te ruego que me des la oportunidad de ir para allá. Claro que para Moisés el hecho de que entraran en Canaán era otra evidencia del poder de Dios para redimir a su pueblo. Sin embargo, está consciente, y eso le escribe también al pueblo de Israel: pero Jehová se había enojado contra mí a causa de vosotros, por lo cual no me escuchó y me dijo: basta, no me hables más de este asunto. Tenemos aquí algo importante, hermanos. Jehová se enojó contra mí. Y esto es un lenguaje antropomórfico que encontramos no solamente en este relato, sino en toda la Escritura, hermanos. ¿Por qué? Porque tenemos que utilizar imágenes humanas para describir la naturaleza de Dios. ¿Y qué es lo que está pasando aquí? Pues que Dios se enoja. Y hermanos, hay que entender que Dios se enoja por causa del pecado. No se enoja nada más porque sí. En este caso, Moisés actuó por sus propios criterios, pensando que él hacía lo correcto. Pero el Señor estaba indignado por causa de su pecado. ¿Pero qué fue lo que pasó? Números 20. Vamos al capítulo 20 de Números. Versículo número 12. Jehová dijo a Moisés y a Aarón: por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto, no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Y es importante entender, hermanos, que después de tantas pruebas de lealtad, de valor de parte de Moisés, él vaciló en el momento más importante. ¿Qué fue lo que sucedió, hermanos? Que Moisés, de mutuo propio, golpeó la roca antes que consultar al Señor. No creyó en el Señor, actuó por sí mismo. Y esto tuvo sus consecuencias para Moisés. ¿Por qué? Porque por causa de su rebelión, Moisés fue condenado con esa primera generación de israelitas a no entrar en la tierra de Canaán. Fíjense, esto yo creo que es parte de la frustración de Moisés. ¿Por qué? Porque Moisés se dio cuenta de que Dios había castigado a los mayores de 20 años por su incredulidad y su idolatría. Y a él lo está también castigando por su incredulidad a padecer junto con esa generación. Moisés era el responsable de sus acciones, y más ante el pueblo de Israel. Y el pecado no fue el pecado del pueblo, hermanos. Sí, aunque ahí dice: Jehová se enojó contra mí a causa de vosotros, no es por el pecado del pueblo que Dios lo castigó, sino su propio pecado.
Y fue tanto el enojo del Señor que ante la súplica de Moisés, el Señor le dijo: basta, no me hables más de este asunto. Hagan de cuenta que le dijo: ¿sabes qué? Ya, olvídate, no quiero saber nada de lo que me estás diciendo. He tomado una decisión y me voy a mantener firme en esa decisión. Y esta, hermanos, es la realidad más grande que encontramos acerca de la relación de Dios y el pecado. Él no lo tolera. Él no puede pasar por alto el pecado. Lo único que se le permitió es lo que señala el versículo 27. Sube a la cumbre del monte del Pisga y alza tus ojos al oeste, al norte y al sur, al este, y mira con tus propios ojos, porque no pasarás el Jordán. Sí, el Señor no rechazó completamente su oración, porque lo que hace es permitirle ver la tierra como una muestra de su amor y de su gracia hacia ese siervo que le había obedecido, excepto en esas circunstancias. Y Dios le permite entonces subir al monte Pisga y de ahí ver, contemplar la tierra prometida que Israel iba a recibir como herencia. Moisés lo hace. Y lo vemos en el capítulo 34, versículos 1 al 6. Sube al monte Pisga, mira la tierra de Canaán en todos los sentidos. Y esto, hermanos, nos muestra que Dios no distingue personas. Moisés fue un gran hombre de Dios, pero desobedeció públicamente al Señor y sufrió las consecuencias de esa desobediencia. Y no solamente eso. Fíjense, versículo 28, y manda a Josué y anímalo y fortalécelo, porque él ha de pasar delante de este pueblo y él les hará heredar la tierra que verás. Moisés tenía que ser fiel a la tarea. Y el Señor le está diciendo: tú no vas a llevar al pueblo de Israel a la tierra, va a ser Josué. Digámoslo así, comisiona a Josué, le está diciendo el Señor. Es decir, le está transfiriendo el liderazgo a Josué. Lo va a investir con autoridad para continuar la obra de Moisés. Y de acuerdo a lo que dice aquí, Josué tenía dos tareas que realizar. Número 1, cruzar el río Jordán con el pueblo, porque él ha de pasar delante de este pueblo. Y número 2, tomar posesión de la tierra para las tribus de Israel. Como sucesor, Josué iba a cosechar lo que Moisés había plantado. Esto nos recuerda lo que más adelante el apóstol Pablo nos va a señalar en la primera carta a los Corintios, capítulo número 1, capítulo 3, versículos 6 y 7, cuando dice: yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Las tareas se tenían que cumplir. El pueblo de Israel tenía que entrar a la tierra prometida. Moisés caminó 40 años batallando con este pueblo. Y por un error, bueno, que para el Señor no son errores, son pecados. Por un pecado, Moisés no entró a la tierra prometida. Pero también entendemos que Dios tiene sus planes. Y como dice Pablo, uno plantó, otro regó y otro cosechó. Y termina este pasaje diciendo: paramos en el valle delante de Bet Peor. El pueblo de Israel se queda ahí esperando la orden para cruzar el Jordán. Esa ocasión cuando la promesa del Señor se iba a cumplir. Es interesante este lugar donde se detienen, porque Bet Peor significa el santuario del Peor. Y probablemente este nombre es una abreviación de Bet Baal Peor, es decir, el santuario de Baal Peor. Este lugar fue el lugar de la idolatría de Israel, de acuerdo a lo que encontramos en Números 22 y 23. Pero también se convierte en la herencia de Rubén.
Hay que recordar que no todas las tribus al final de cuentas entran a la tierra prometida. La tribu de Rubén, la tribu de Manasés, se quedan antes a vivir ahí. ¿Qué es lo que aprendemos de esta oración de Moisés, hermanos? Lo primero, tenemos un Dios santo. Y Él no puede tratar levemente el pecado, sea el que sea. Para Dios no hay distinciones en cuanto a pecado. No hay gradaciones en cuanto al pecado. El pecado es pecado y tiene su consecuencia. Hermanos, debemos entender que si pecamos, tenemos que sufrir las consecuencias. Sí, es cierto que las consecuencias ya no son como en la antigüedad, donde Dios venía y castigaba inclusive con la muerte de manera trágica de los pecadores. Y ahí están Sodoma y Gomorra. Y ahí están precisamente con Josué más adelante aquellas tribus que se escondieron en sus tiendas, parte del botín de guerra, y que por eso empezaron a perder, y el Señor tuvo que llegar con esa familia y a todas las destruyó. O al mismo pueblo de Israel, que las consecuencias de su pecado fueron salir exiliados hacia Babilonia y ser sometidos y estar en constante guerras hasta el punto en que el reino se divide en dos y viene la perdición para el pueblo de Israel. Y hermanos, por otro lado, debemos entender también que vivimos en un mundo de pecado y que no es posible que nosotros nos dejemos contaminar por ese pecado. El Señor nos ha dejado leyes morales y sobre todo espirituales para que vivamos una vida santa, para que vivamos una vida limpia. Y hermanos, no es el primer caso de un personaje de la Escritura que tiene que sufrir aun cuando interceda al Señor por él mismo. Moisés no se le permite entrar a Canaán. David, en su pecado de adulterio, sufrió la muerte del hijo que fue resultado de ese adulterio con Betsabé. Y David estuvo orando 7 días, día y noche, ayunó y tuvo que sufrir la consecuencia. Hermanos, no podemos escondernos ante el Señor. Y pecamos con nuestras palabras, pecamos con nuestras acciones, pecamos con nuestros pensamientos. Y el Señor va a dar a cada quien el pago de ese pecado. ¿Cómo? No les podría responder en este momento de qué manera, hermanos. Pero de que Dios no pasa por alto el pecado, no lo pasa por alto. Y Él pagará a cada quien, pecador, conforme a ese pecado que haya cometido. Por eso, hermanos, la invitación es, al ver todos estos testigos, estos testimonios de cómo Dios no puede pasar por alto el pecado, bien decía el autor de la carta a los Hebreos, teniendo esta nube de testigos, corramos con paciencia la carrera, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Quiere el Señor que nosotros corramos siempre viendo a Jesús, alejándonos del pecado, pero también hay que tener conciencia de que si pecamos, tenemos que sufrir las consecuencias. Les invito para que oremos. Señor, te damos gracias porque nos has dado la oportunidad de escuchar tu palabra. Ayúdanos, Señor, a entender que debemos mantener una vida limpia y santa. De lo contrario, sufriremos las consecuencias de nuestro pecado. Ayúdanos a alejarnos cada vez más del pecado, a dejar de pecar, y que sigamos en esta carrera hasta llegar a la estatura del varón perfecto, como lo dice tu palabra. Gracias por este tiempo de reflexión. Te lo agradecemos en Cristo Jesús. Amén. Vamos a cantar el himno que se ha preparado para confirmar este mensaje. Estamos aquí cantando juntos como familia, unidos dando alabanzas al Rey de Reyes, cantando
juntos como familia, unidos dando alabanzas al Rey de Reyes, cantando Damos gracias a Dios porque nos ha permitido tener este tiempo de alabanza y adoración a su nombre. Les invito para que demos por terminado nuestro culto de esta tarde. Vamos a orar, vamos a ser despedidos con la bendición apostólica. Oremos. Señor, te damos gracias porque nos das la oportunidad de acercarnos a ti. Gracias, Padre, por este tiempo que hemos pasado contigo. Hemos alabado y glorificado tu nombre. Te hemos dado la honra y la gloria. Ahora, Señor, terminamos este culto, esperando que haya sido de tu agrado. Si en algo te fallamos, perdónanos, Señor, y ayúdanos para no volver a cometer los mismos errores. Señor bendito, que podamos con todo nuestro ser darte toda la honra y la gloria que te mereces. Y ahora, mis amados hermanos, aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. En silencio vamos a escuchar el posludio. Damos gracias a Dios porque hemos participado de este tiempo. Entre los avisos que tenemos, hermanos, está el indicarles que, lo comentaba en la mañana, si bien es cierto, se ha declarado semáforo verde en nuestro estado, debemos tener cuidado y mesura. No vamos a acelerar el regreso, hermanos, porque realmente la información no es como realmente están sucediendo las cosas. Lo que queremos es protegerlos, pero también protegernos nosotros. Debemos cuidarnos unos a otros. Por eso, hermanos, vamos a esperar otros días más para ver cómo se van presentando las situaciones aquí en nuestro estado. ¿Por qué? Porque nos han dicho que los casos han disminuido, pero es todo lo contrario, hermanos. Hemos escuchado noticias de que en los hospitales ya no están recibiendo pacientes contagiados, los regresan a su casa. Obviamente esos casos no se contabilizan. Por eso, hermanos, debemos tener paciencia, debemos tener calma, y en el momento en que se considere prudente, vamos a regresar nuevamente a nuestros cultos presenciales. Mientras tanto, oremos para que el Señor nos ayude a tomar conciencia, en primer lugar, de que todavía no es tiempo de bajar la guardia. Al contrario, ya vimos la experiencia pasada, donde se declaró el semáforo verde y sobre todo en fin de año, la situación se tornó más complicada todavía porque hubo rebrote. Y el rebrote es más complicado que la primera oleada, hermanos. Por eso, cuidémonos. Salgamos solamente lo necesario. Y si lo hacemos, recuerden el uso del cubrebocas,
el lavarnos las manos constantemente, el evitar saludarnos de mano, de abrazo o de beso. Entonces, hermanos, vamos a tomar estas medidas pertinentes. También, hermanos, estamos haciendo pruebas para que podamos transmitir nuestros cultos no solamente por Facebook, sino también por YouTube. Queremos utilizar las plataformas digitales que tenemos, les vamos a ir avisando. Lo que sí, de entrada, hermanos, en YouTube no podríamos hacer transmisión simultáneamente con Facebook, entonces vamos a retrasar un poquito el horario en que inicie la transmisión a través de YouTube. Ténganos paciencia, vamos a tratar de encontrar la manera de cómo hacer esa transmisión simultánea, y si así nos lo permite el Señor, ya tendremos otra alternativa para que se sigan nuestras transmisiones. Nos han preguntado que si hay la manera de hacerlo en YouTube. Estamos tratando, hermanos, estamos trabajando en ello, esperando que más gente nos siga. Gracias por cada uno de ustedes que han estado acompañándonos en este culto. Gracias porque no nos han dejado. Saludamos a todos nuestros hermanos en el Estado de México, en Coahuila, nuestra hermana Sonia. Hermana, qué bueno que está con nosotros acompañándonos junto con su familia. También en otros lados de nuestra ciudad, de nuestro estado, en la mañana veíamos al final del culto que desde Tapachula también nos están siguiendo. Qué bueno que están con nosotros. Que Dios les bendiga. Nos vemos en la siguiente transmisión. Pero también, hermanos, recuerden, ya aparece en la cintilla, en la parte inferior de la pantalla, el número de cuenta. Nuevo banco, pongan atención porque es un nuevo banco para que hagan sus depósitos de diezmos y ofrendas. Y si es necesario, hablen a la oficina lunes a viernes de 9 a 2 de la tarde para que nuestros hermanos, si ustedes no pueden depositar, nuestros hermanos diáconos vayan a casa de ustedes y les recojan esas aportaciones. Que Dios les bendiga y nos vemos en la siguiente transmisión.